Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Lagarto Culto, aquí por Sintonía Notable del 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo. Saludo a mi querido amigo Iscoatl Jiménez. Ico, ¿cómo te va? Hola Ismael, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. Hemos sufrido recientemente muchísimo calor en Villahermosa. Y lo que falta. Y lo que falta, y en el estado. Sí. Es una de las características fundamentales de este estado, como lo sabe todo el mundo. Se sabe urbi et orbi que Tabasco es uno de los estados más calurosos de la República. Eso tiene implicaciones más allá de lo coloquial y de la broma, muy importantes. Y el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente con esto, con el análisis y el abordaje de la problemática del calor, del cambio climático y de todo lo que esto implica por cuanto a sus implicaciones ecológicas y también sociales y de desarrollo económico en el futuro inmediato, y no nada más en Tabasco, sino a nivel regional. El tema del que vamos a hablar es del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Es un centro que lleva algunos años que se instaló en Tabasco. Esto es importante recalcarlo, se instaló en Tabasco y no en otro estado de la región, y está con nosotros el director del centro, el doctor Rafael Oyola, a quien saludamos y agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias, Rafael, por aceptar la invitación. Ismael, gracias por la invitación. Iscoatl, gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad que nos dan de compartir con un público amplio por qué estamos aquí y qué estamos haciendo y qué más queremos hacer. Perfecto. Oye, Rafael, pues como es costumbre en este programa, siempre preguntamos a los invitados pues quiénes son, de dónde vienen y por qué están donde están, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar contigo. Platícanos de ti, de tu trayectoria y cómo es que llegas aquí a Tabasco a participar en este Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste. Bueno, mira, las cosas suceden generalmente por azar. Y yo estoy aquí por azar en Tabasco. ¿De qué se trata? Hace algunos años, un amigo al cual aprecio enormemente tuvo posiciones de poder aquí en el estado y es una persona que nos ayudó. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y salí hace algunos años. Primero me fui a Flaxo, México, que es un organismo internacional dedicado a las ciencias sociales, y de ahí me pasé como director general del CIESAS, que es uno de los mejores centros en antropología social que existen en el país. El de Tlalpan, ¿no? El de Tlalpan, y que forma parte del sistema de centros CONACYT. Y en alguna ocasión a mí me tocó encabezar un grupo, hay una asociación de directores de los centros, que se llamaba en ese entonces Consejo Consultivo, y a mí me tocó presidir el consejo en un momento particularmente difícil, porque fue el momento en que entraron los panistas al gobierno, y los panistas, no sé si ahora ya la tengan, pero en ese momento no tenían una idea muy clara de lo que era la ciencia, ¿no? Entonces no sabían qué hacer con los centros. Los directores nos organizamos y logramos que se mantuviera el sistema de centros, y hasta la fecha sigue vigente y en una muy buena situación el sistema de centros. Y en ese momento este amigo fue senador, fue diputado, y desde estas posiciones nos ayudó mucho a tratar de fortalecer las instituciones científicas, de evitar que se desperdigaran e incluso de fortalecerlas financieramente. O sea, es un hombre muy versado en temas de ciencia, o sea, sabe para qué sirve la ciencia, y cuando él llega a una posición de poder aquí en Tabasco, me dice: oye, Rafael, pues échame la mano para tratar de fortalecer las capacidades científicas. Yo soy sociólogo, y le dije: órale, yo te echo la mano. Y ya involucramos a la UNAM, involucramos a la Academia Mexicana de Ciencias, involucramos a un organismo extranjero, un organismo francés que se llama el IRD, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, que trabaja mucho los temas que nos interesaba trabajar. Ellos son muy buenos a nivel internacional, tienen más de 700 investigadores repartidos por el mundo y trabajan mucho cuestiones de agricultura, océanos, pesca, y se han ido metiendo al tema de cambio climático. Y total, con el apoyo de la UNAM y de la misma UJAD de aquí de Tabasco, armamos el proyecto
El proyecto durante la administración de Calderón no lograba arrancar, sino hasta el final del gobierno de Calderón, cuando hubo un cambio en la dirección de CONACYT y que coincidió con la llegada del doctor Narro a la UNAM. Ahí se decidió, junto con el gobierno de Tabasco y junto con la universidad, la UJAT, pues ahí se firmó el acuerdo de creación del centro. Y cuando se dé este acuerdo finalmente de creación del centro, empezamos a buscar. A mí me tocó coordinar los trabajos de un grupo pluridisciplinario para ver qué es lo que podíamos hacer en Tabasco. Ahí había en ese momento una idea, que había que crear un centro de ciencias sociales. Había un cierto empuje por ahí de crear un centro de ciencias sociales o en historia. A mí y al grupo de gentes que reunimos no nos convenció, a pesar de que yo soy sociólogo, porque desde nuestro punto de vista no era exactamente el tipo de centros de investigación que habría que fortalecer, que habría que crear en esta región por las particularidades de Tabasco y la región. Cuando armamos el grupo de investigación, lo que se vio claro era de que pues, lo que había que, la riqueza aquí de la región, pues era la biodiversidad. Y además en ese momento estaba ya en plena picada las reservas mundiales de petróleo. Y entonces una de las cosas que nos preocupaban es que y aquí sobre todo toda esta región iba para la baja, Cantarell, ya estaba marcándose el claro declive de Cantarell, y dijimos, bueno, pues ahora que se quede el país sin petróleo y que se quede la región sin petróleo, hay que hacer algo, hay que buscar otro modelo de desarrollo. Y para nosotros era obvio que el modelo de desarrollo era un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de Tabasco y la región. Se arma el centro, se le da esa configuración, y cuando ya se decide echar a andar el centro, yo ya me andaba, porque esto se quedó enterrado por ahí como 6 meses, 8 meses, no pasaba nada. Yo estaba preparándome para irme de sabático, y se retoma el proyecto y me busca la UNAM nuevamente, y les dije, yo les echo la mano para buscar un candidato. Le dije, pero yo no me voy a Tabasco porque no soy ni ecólogo ni soy biólogo, esto le corresponde a un profesional, a un académico de esa disciplina. Estuvimos buscando y pues a nadie, no encontramos quién entrar. Entonces la UNAM me dijo, bueno, tú armaste el numerito, tú comprometiste a todo mundo, entonces tú te vas. Y yo acepté el reto de venirme por una razón muy simple. El tener la oportunidad de crear organismos de investigación no se da todo el tiempo. Entonces no se me hacía responsable el dejar pasar la oportunidad de crear un organismo. E incluso tuve el atrevimiento, que espero que no me vaya a salir caro en la vida, de, no siendo ni biólogo ni ecólogo, meterme a trabajar con biólogos y ecólogos y armar un centro en donde pues el objeto central es todo lo que es medio ambiente, ecosistemas. Por eso estoy aquí. Muy bien, pues, sumamente interesante, un periplo ahí que tuviste que recorrer para finalmente estar aquí, Rafael. Oye, y quizá un poco de manera introductoria, ya que nos dejas bien planteado el objetivo del centro, a nivel mundial hay un debate generalizado, ¿no? Que dicen, algunos creen en el cambio climático, otros no, y digamos que por lo menos las dos teorías que se logran ubicar de manera más concreta es, por un lado, que el cambio climático es natural, parte de los procesos naturales del planeta Tierra, y por otro que es causado por el progreso, ¿no? Y por el desarrollo propio de la humanidad. En este sentido, ustedes, considerando el enfoque que tienen, ¿qué opinan al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo empiezan a abordar los temas a partir de ello? Si es necesariamente que se vincula con el cambio climático o no necesariamente es el objetivo, digamos, como combatir esos efectos. Pero mira, nosotros iniciamos todos estos trabajos para la construcción del centro en el año 2007, justo cuando se vino la inundación aquí en Tabasco. Sí. Eso frenó los trabajos para la formulación del proyecto del centro. Luego vino en 2008 nuevamente otro ramalazo de inundación, no del mismo nivel del primero. Y en 2009 arrancan los trabajos para crear el centro, y en ese momento todavía se discutía si el cambio climático era real o no era real. Todavía era un momento en donde había toda una polémica muy fuerte entre los que creían y los que no creían, y sobre todo era una polémica muy alimentada
por empresas vinculadas al sector energético y sobre todo por grandes empresas petroleras que daban dinero a investigadores para que rebatieran la idea del cambio climático, porque obviamente el tema de las fuentes de energía, en este caso las de origen fósil, pues están en el centro de todo este fenómeno del calentamiento atmosférico, y pues a las empresas petroleras no les interesaba que esto saliera, ¿no? Entonces, incluso en ese momento había la opción de si el centro se iba a llamar Centro del Cambio Climático, Centro del Cambio Global. Decidimos optar por el concepto de Centro del Cambio Global porque es un concepto más amplio. Y el cambio climático era una hipótesis todavía en ese momento. Claro. Ahora, en este momento yo creo que ya es muy difícil negar la existencia del cambio climático y sobre todo el componente antropogénico del cambio climático. Incluso algunos de los que estaban en el escepticismo o de los que combatían la idea del cambio climático, pues algunos de ellos, connotados investigadores, han tenido que ir reculando en este tema. Y de ejemplo les pongo de hasta dónde hemos llegado. El año pasado, cuando estaban los preámbulos de la reunión de París, de la COP21, hubo una reunión 2 semanas antes de la COP en París, en donde necesitaron alrededor de 10 empresas petroleras, de las más importantes del mundo. En este momento ya no recuerdo si estaba Pemex o no, pero de las más importantes del mundo, en donde le hicieron un llamado a la COP para que tomaran decisiones en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, el asunto cambió enormemente. Ahora, les voy a dar un dato que yo creo que es importante un poco para entender de qué estamos hablando. El cambio climático obviamente también tiene orígenes naturales. La tendencia natural, digamos. O sea, son sobre todo los volcanes, Claro. La erosión de tierras o el movimiento de los océanos, las corrientes oceánicas, te logran generar cambios en el clima. Pero en los últimos, hasta los inicios de la Revolución Industrial, y particularmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el estado de bienestar, las partículas por millón de CO2, de dióxido de carbono, las partículas de CO2 en la atmósfera no rebasaban las 300 unidades de partículas por millón, ¿sí?, de dióxido de carbono. Entonces, esto logró mantener cambios climáticos con una cierta estabilidad. Había ciclos, por ejemplo, de enfriamiento, algunas pequeñas glaciaciones que tenían que ver o con alejamientos del sol o con algunos eventos volcánicos en algunas regiones del planeta, pero todas esas variaciones tenían un origen totalmente natural. Ahí no había la influencia humana en ese momento. Es a partir de la revolución industrial en donde nosotros empezamos a notar un incremento significativo de la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Y de la revolución industrial hasta la época contemporánea, estamos hablando de finales del siglo XVII y particularmente a partir de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se nota que se dispara la emisión. ¿Sí? Y esta se dispara por causas totalmente antropogénicas, que es la revolución industrial y es el progreso. Claro. Ahí está. Hay un organismo internacional que ustedes seguramente han oído hablar, que es el IPCC. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con esto. Estamos conversando con Rafael Loyola sobre el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, que está instalado aquí en Tabasco desde hace algunos años. Vamos al corte, ya volvemos, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ingeniería en Mantenimiento Industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas
relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTEAP 102.5 de FM, platicando en este programa sumamente interesante con Rafael Oyuela, quien es director del Centro del Cambio Global aquí en el estado de Tabasco, haciéndonos pues una relatoría sumamente interesante de todo el proceso que finalmente devino en la conformación de este centro, pero también explicando un poco las causas a partir de una inquietud que se planteó sobre realmente si el cambio climático en ese sentido era pues, causado por razones naturales, digámoslo así, elementos naturales, o bien como resultado del progreso, ¿no? Entonces, hasta ahora, Rafael, la verdad es que ha sido muy interesante lo que nos has platicado y me parece fundamental esto que mencionabas en el corte anterior, que es justamente marcar el periodo que viene después de la revolución industrial como un parteaguas, ¿no? O sea, bien lo señalabas, anteriormente, pues, de acuerdo a la medición de las emisiones de carbono, digamos que el efecto del calentamiento era atribuible a situaciones naturales, ¿no? Los propios procesos del propio planeta. Y a partir de aquí ya empieza, como bien lo mencionas, los componentes antropogénicos, ¿no? A generar este tipo de situaciones. Síguenos platicando un poco respecto a esto, ¿no? Para ver qué... Bueno, yo les comentaba que a partir de la revolución industrial, en donde antes se habían mantenido las emisiones de dióxido de carbono a no más de 270, 280 partículas por millón en la atmósfera, y a partir de la revolución industrial ha lindado ya hasta los 400 partículas por millón. Esto que ha pasado desde las 270, 280 a las 400, que ya le hemos tenido registros de ese nivel, no había ocurrido en los últimos 650,000 años en el planeta. O sea, nos tenemos que dar cuenta de lo que estamos afectando el planeta. Y eso ha impactado en el incremento de temperaturas, lo que ha hecho que desde la revolución industrial hasta la fecha el incremento promedio de temperaturas es de 0.8 grados centígrados. Y el IPCC, que es este organismo, un panel intergubernamental de cambio climático que crea Naciones Unidas para empezar a atender el asunto, y que ellos emiten periódicamente informes sobre el estado del asunto, y el IPCC en su último informe, el de finales de 2014, lo que dice el IPCC es que ya hay fuertes evidencias, son muy cuidadosos, dice, pero hay fuertes evidencias del componente antropogénico en materia de cambio climático. Entonces, ahí es donde vienen todas las negociaciones que se quieren hacer para limitar el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, para evitar el incremento de temperaturas, y los científicos han sugerido, o habían sugerido, que había que hacer esfuerzos para evitar que a final de siglo la temperatura rebase los 2 grados centígrados, porque eso va a causar una cantidad de tropiezos impresionantes, como de hecho ya están ocurriendo. O sea, el tema de cambio climático no es que vayan a ocurrir cosas, es que ya están ocurriendo cosas. Y aquí mismo en Tabasco lo vemos. Y yo con eso les pondría yo 2 ejemplos. Uno, lo que ustedes estaban comentando al principio del programa, del incremento de las temperaturas. La semana pasada tuvimos una reunión parecida con una colega que estamos tratando de incorporar al centro, que ya trabaja cuestiones de meteorología,
Y lo que estábamos hablando de ella se puso a revisar el comportamiento de las temperaturas, de que hay registros en Tabasco, y es más o menos de 1945 donde hay registros regulares. Y lo que ella encuentra es que en realidad los niveles altos de temperatura no han variado en Tabasco. Han rondado entre los 35, los 40 grados. ¿Qué es lo que ha variado? Antes teníamos picos muy estrechos de temperaturas muy altas, como la famosa campana de Gauss. Ahora lo que tenemos ya no son picos de temperaturas altas, sino mesetas de temperaturas altas. Okay. Ahora tenemos ya no picos momentáneos, un día, 2 días, y en las noches bajan las temperaturas, sino que se mantienen por tiempos más largos el incremento de temperaturas. Y eso obviamente va a provocar una cantidad de cosas. El otro tema, el otro ejemplo donde ustedes pueden ver los impactos en la región es en la erosión de costas, ¿no? O sea, por el incremento del nivel del mar, claro, y además por el incremento de los eventos meteorológicos extremos, pues hay impactos sobre las costas. Y otro tema, y ahora ya con eso le podríamos dejar para ilustrar lo que está sucediendo, es el impacto que esto tiene a nivel de la salud, ¿no? O sea, todo este fenómeno del Zika, el dengue, el chikungunya, pues son vectores que venían desde África y que con el calentamiento atmosférico y con el cambio global, esto que tiene que ver con con una comunicación que es global, planetaria, claro, pues son vectores que ya están remontando y que ya empiezan a remontar hacia el norte, y justamente por el cambio atmosférico. Y ya finalmente, en el caso de Tabasco, sí me gusta decir que tenemos que darnos cuenta, los que estamos viviendo aquí en Tabasco, la situación paradójica en la que estamos metidos. Porque a partir de todas estas cuestiones, las fuentes de energía de origen fósil, ¿sí?, están poniéndose en cuestión. Incluso muchos países y grandes empresas empiezan a desinvertir en fuentes fósiles de energía. Se empiezan a desinvertir en petróleo, obviamente en carbón. Y Tabasco tiene una enorme riqueza petrolera. Ahora bajará la extracción, pero todo el mundo está de acuerdo en que aquí está la riqueza petrolera y en el mar, enfrente de nosotros está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque las tendencias para los próximos años es a tratar de seguir disminuyendo la dependencia de fuentes fósiles de energía. Para concluir, estamos en un dilema bastante divertido, bastante interesante, tanto para el modelo de vida que tenemos como para la investigación que tenemos que hacer. Y de aquí, en un horizonte de aquí a 20, 30, 40 años, ¿no? De 50 años. No, si esto no es de ahora, es para los próximos 30 o 40 años. Y además hay otra cosa que tenemos que tener muy, muy claro. El tema del cambio climático es un tema social. Sí. O sea, no es un tema físico, no es un tema biológico, es un tema social. ¿Por qué? Tiene que ver con un modelo social de organización. Claro. Simple. El consumo, las fuentes de energía, es un tema social. Sí, es la idea de modernidad y por eso que se nos ha vendido, ¿no? El modelo de éxito de consumir. Y fundamentalmente también tiene que ver con cómo los gobiernos van modelando, diseñando sobre todo políticas públicas, como por ejemplo la que tiene que ver con el ordenamiento territorial, entre otras cosas, ¿no? Aquí en Tabasco tenemos, y me gustó que me hayas mencionado justamente el tema de la erosión de las costas por el incremento del nivel del mar, pues Sánchez Magallanes, ¿no?, en Cárdenas, ¿no?, que es una zona ostrícola por excelencia. A mí me tocó recorrer el año pasado y recuerdo ver cómo en esa zona específicamente ya la mitad de una escuela estaba completamente consumida porque el mar había avanzado, ¿no? Y es gente que se tiene que desplazar. Y eso, digamos, por poner un ejemplo pues, mínimo, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el mundo? Y ahí de pronto eso no respeta fronteras. Tú bien lo decías, es un modelo de comunicación global porque el planeta es un ente, claro, es uno, ¿no? Y bueno, ahí viene justamente el reto de los gobiernos, de los estados en sí, para entender la problemática, ¿no? Y comenzar a trabajar, pues ya ni siquiera para el largo plazo, sino para el corto y el mediano, ¿no? Y allí, por ejemplo, Rafael, yo sí te quisiera preguntar, tú que tienes pues ya varios años en este tema y que has trabajado con biólogos, con ecólogos, con científicos, digamos, de las áreas naturales o las ciencias exactas, ¿por qué hay tanta reticencia a invertirle a energías distintas como energías limpias, por ejemplo?
porque va más allá del tema económico, ya es un tema de la integridad de una población, ¿no? Es un tema de supervivencia. Yo ahí no quisiera meterme a exponerles algunas ideas conclusivas. Me voy a dar la libertad, como me la están dando ustedes, de reflexionar un poco en voz alta, ¿no? Claro. Yo creo que habría que hacer trabajos mucho más precisos, pero reflexionemos, pensemos un poquito en voz alta. Uno, yo creo que este país y a la región, el tema petrolero nos ha definido enormemente desde hace muchos años. Sí. O sea, si ustedes recuerdan, quien empezó a meterse un poco en las energías alternas y en todos los controles ambientales, si mal no recuerdo yo, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, a lo mejor no lo van a recordar, pero si yo no mal lo recuerdo fue Echeverría. ¿El que empezó con las energías alternas? El que empezó un poco con energías alternas, con cuidados de medio ambiente, y al final de Echeverría, y sobre todo con López Portillo, viene el gran boom petrolero. Todo eso se enterró, y entonces el país se fue sobre el modelo energético del petróleo, en un momento en donde el tema del cambio climático no estaba en el ambiente. O sea, tampoco sí, al grado de que Díaz Serrano, que era director de Pemex, estaba perfilándose como candidato a la presidencia de la República. Yo creo que eso ya no puede volver a ser algo imaginable, ¿no? Pero en la época de López Portillo, el director de Pemex era candidateable, ¿no? Se estaba candidateando. O sea, pero no hay que decir que eran tontos. No, el para tema nada. del cambio climático no estaba en el ambiente, la riqueza estaba en el... Es más, desde el general Cárdenas, pues la riqueza estaba en el petróleo, ¿no? Bueno, pero ya ahora las cosas están cambiando enormemente. Pero ahí nos quedamos con una inercia muy fuerte en materia de la dependencia petrolera. Luego, dos, ha habido un dominio muy fuerte de la Comisión Federal de Electricidad. Y el control que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad, o que tenía la Comisión Federal de Electricidad, en la generación de electricidad. Entonces, con buenas hidroeléctricas, que luego empezaron a sustituir por plantas con gas y para producción de energía, ya no nada más hidroeléctrica, y con una fuerte acento de petrolero, pues decimos, ¿para qué nos complicamos la existencia? Todo eso yo creo que fue parando el tema de las energías renovables. Ahora que si viene que se ha venido en distintas etapas la reforma energética, yo creo que una de las cosas interesantes de la reforma energética, y que no era la que se buscaba directamente, es el impacto que ha tenido para favorecer el de las energías alternas. O sea, atrás de la reforma energética que ha buscado el Estado, se ha venido colando las energías renovables, las energías alternas, y eso yo creo que nos va a crear una situación distinta, pero en un contexto tal en donde estamos muy habituados como país a la energía producida por CFE, por las fuentes que ya conocemos, y al sector petrolero. Entonces hay que empezar a meternos en cambios de patrones culturales, y hacen falta mayores estímulos estatales para las energías alternas, y también yo creo que hacen falta políticas e incentivos públicos más agresivas para entrarle a una verdadera transición energética. Digo, los europeos ya están en esto desde hace rato porque ellos no tienen petróleo. Le entran o le entran. Pero como nosotros hemos nadado en petróleo, pues ¿para qué le entramos? Ahora ya hay que entrarle en serio. Hace unos días incluso leí que Arabia Saudita estaba invirtiendo justamente en energía solar. Fíjate, ahorita que lo estás diciendo, Qatar es un país petrolero por excelencia. ¿Ustedes saben cuánto dependen las finanzas públicas del petróleo en Qatar? No. Ni el 5%. El 5%. O sea, han ido cambiando los patrones. Entonces, nosotros en México, ¿por qué no hemos cambiado los patrones? O sea, a mí me preocupa cuando escuchamos las expectativas públicas de que ahora tenemos que incrementar la exportación petrolera. O sea, seguimos en el mismo patrón de antes. O sea, entonces la riqueza del petróleo es a ver cómo vendemos más petróleo crudo y no radica en cómo lo aprovechamos, cómo lo industrializamos o cómo buscamos otras fuentes de energía. Entonces, ahí yo creo que hay un problema que nos compete a todos, al sector público, a los empresarios, al sector académico, para empezar a buscar cambios en los modelos de desarrollo, en donde obviamente tenemos que empezar a ver el tema de la sustentabilidad, si no, en esto no tenemos demasiado futuro. Perfecto, nos tenemos que ir a un promocional, ya volvemos aquí con esta interesantísima plática con Rafael Loyola,
respecto no nada más al centro del cambio global, sino en general con unas reflexiones sumamente interesantes, sobre todo para lo que nos compete como tabasqueños y como mexicanos. Vamos a regresar, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Ya estamos de vuelta, entonces, el Lagarto Oculto. Estamos conversando con el doctor Rafael Oyola, director general del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, que, como en esta primera mitad del programa hemos visto, tiene muchísimas implicaciones del presente que obedecen a tendencias de largo plazo por cuanto al pasado, pero que también tienen implicaciones para el futuro. Cambio climático, biodiversidad, recursos hídricos y energía. Y la organización a una escala regional. Cuéntanos, Rafa, cómo está organizado el centro, cuáles son sus propósitos, sus líneas de investigación y sus esquemas estratégicos. Bueno, en ánimo de tiempo y para facilitar la comunicación con el auditorio, yo diría lo siguiente. Uno, el centro todavía es muy joven, o sea, estamos por cumplir apenas 4 años de edad. Dos, el centro tiene como núcleos centrales los conceptos de cambio global y sustentabilidad en la región del sureste, aunque yo espero en algún momento que hagamos la maldad de quitarle el nombre del sureste para que no nada más el centro se ocupe del sureste, sino de otras regiones del país. Ahorita por lo pronto estamos aquí en el sureste. 3, yo creo que no fue una mala idea, a pesar del azar, el instalar este centro aquí en Tabasco, porque como estábamos comentando hace un momento, yo soy de la opinión de que Tabasco es un laboratorio por excelencia para estudiar el cambio climático, porque lo vemos en la calle. En el momento en que se estaba discutiendo lo del centro, tuvimos la oportunidad de que la UNAM, particularmente la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos designara o nos pusiera a disposición de los trabajos del centro, que sumara más que nada a la aventura del centro a la maestra Julia Carabias, que es una persona muy conocida por todos nosotros. Desde mi particular punto de vista es una personalidad realmente absolutamente respetable desde el punto de vista de su conocimiento sobre los temas de ecosistemas de la región del sureste, de la región de Montes Azules, de la selva lacandona, su trayectoria como ecologista, como interesada en todo lo que es la preservación del medio ambiente, sobre todo de los ecosistemas, y por su trayectoria como funcionaria pública, ¿no? Ella fue la fundadora de la Secretaría de Medio Ambiente. Ella fundó fue la que era la Secretaría de Salud Urbano y Ecología, ¿no? Exactamente, ella crea la Secretaría de Medio Camacho Ambiente. Solís, precisamente. Luego la transforman en la época del presidente Zedillo la invita
a trabajar con él. Sí, recuerdo. Incluso yo creo que estuvo un rato en el INE, el Instituto Nacional de Ecología, si mal no recuerdo. Y luego la invita el presidente Zedillo a construir la secretaría, y Jorge hizo un trabajo espléndido, y además es una persona singular. Yo no me he encontrado a ningún otro exsecretario de Estado que ande por el país o que ande por la región mochila en mano haciendo un trabajo en una zona, o sea, ahí todo el mundo termina siendo pomadosos, grandes carros, guaruras y demás. Ella, y vendiendo conferencias, ¿no? mochila en mano, metiéndose por todo lado. Realmente es una persona, además con una capacidad de trabajo impresionante. Entonces ella sugirió, y yo creo que fue un acierto, empezar a trabajar sobre el Usumacinta. O sea, los campos del centro es ecosistemas, es agua, todo el recurso hídrico, y energía con acento en energías renovables, que todo tiene que ver con el tema ambiental, y tarde o temprano todo tiene que ver con componentes que van a impactar o no en materia de cambio climático, ¿sí? Entonces ella sugiere, ¿por qué no empezamos a trabajar sobre la cuenca baja del Usumacinta? Entonces empezamos a trabajar sobre la cuenca baja del Usumacinta con un presupuesto del CONACYT de 11 millones 300 mil pesos. Trabajamos durante 2 años sobre el Usumacinta, terminamos muy bien el proyecto, todavía estamos en la fase de empezar a sacar todos los resultados del proyecto, y cuando estábamos terminando este primer proyecto, empezamos a decir, bueno, ahora hacia dónde vamos. Entonces, lo que dijimos, lo que hay que hacer es trabajar ahora sí sobre toda la cuenca del Usumacinta. ¿Por qué se trabajó sobre la cuenca del Usumacinta? El argumento de Julia Carabias, yo creo que fue un argumento muy claro. Algunos amigos tabasqueños nos decían, es que hay que trabajar sobre el Grijalva. Los tabasqueños tienen más presente al Grijalva que al Usumacinta. Sí. Y lo que ella decía con mucha razón, dijo, dice, es que no hay que trabajar sobre el Grijalva, porque el Grijalva, primero, ya está muy estudiado, y segundo, es un río ya muy intervenido y con ciertos grados de deterioro. Dice, sí, por el contrario, el Usumacinta es el río más preservado del país. Entonces hay que empezar a trabajar sobre el Usumacinta para que no vaya a pasar lo que ya le pasó al Grijalva. El río Usumacinta es el río que vierte la mejor calidad de aguas limpias al Golfo de México, en todo el Golfo de México. O sea, desde Luisiana hasta la punta de Yucatán, es el río que vierte la mayor calidad de agua limpia. Y es una de las regiones, la cuenca del Usumacinta, que proporciona mejores o de los mejores servicios ambientales al país. O sea, tiene una enorme aportación en servicios ambientales. Entonces, hay que trabajar sobre el Usumacinta. Nos pusimos a trabajar con la idea de hacer un estudio sobre todo el Usumacinta, pero no nada más en la parte del Usumacinta que esté en México, sino incluyendo Guatemala. Porque el río Usumacinta, el 54% de los afluentes del Usumacinta nacen en Guatemala, ¿sí? No es un solo afluente, son distintos afluentes que para los guatemaltecos los siguen considerando como parte de la cuenca del Usumacinta. Si nosotros no incorporamos a Guatemala, no vamos a entender qué es lo que pasa. Para no hacerles el cuento largo, convencimos al CONACYT de que había que trabajar sobre el Usumacinta. Y el CONACYT, trabajamos el proyecto con el CONACYT, sobre todo la convocatoria para el proyecto con el CONACYT. En el mes de abril del año pasado sacó la convocatoria pública abierta del CONACYT, y hace 2 o 3 semanas salieron los resultados y al centro le dieron el proyecto que veníamos trabajando desde hace 1 año y medio, pero que había que concursarlo públicamente, ¿no? O sea, el CONACYT no nos regaló absolutamente nada. Es más, el entonces director regional de CONACYT, el doctor Elías Micha, que ahora está en la oficina de la presidencia, coordinando la oficina de ciencia en la oficina de la presidencia, él me decía claramente, mira, Rafael, dice, te vamos a echar la mano, pero si no nos tienes un proyecto de calidad mundial, no te lo vas a ganar. Dice, te voy a poner a los evaluadores más duros, ¿sí? Ahora le dije, si esas son las reglas del juego, nosotros le entramos, hay que entrarle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con este proyecto que esperamos iniciar en 2 o 3 meses, en el momento que se acaben de hacer todos los trámites administrativos con CONACYT? En primer lugar, llamar la atención, focalizar la atención sobre una de las cuencas fundamentales del país, de la región y de América, ¿sí? En segundo lugar, el CONACYT tiene con este proyecto fincado en Tabasco, o tenemos en Tabasco, el proyecto
más cuantioso que tiene CONACYT para la región. ¿Sí? En tercer lugar, es un proyecto que yo espero que nos lleve a la creación de una suerte de consorcio multinacional sobre estudios de los Umacinta. Ahorita ya están participando investigadores de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, de Flaxo, Guatemala, de la Universidad del Valle y de una ONG que se llama Defensores de la Naturaleza, si no me equivoco, ¿no? Y si nosotros seguimos adelante, creo que vamos a lograr tener por primera ocasión, me da la impresión que en la historia de la ciencia en México, un proyecto de colaboración con investigadores guatemaltecos sobre una zona que siempre ha sido sensible entre México y Guatemala, que es el Usumacinta, ¿no? O sea, hay un interés, hay una preocupación común, e incluso los evaluadores de CONACYT dijeron que uno de los puntos innovadores del proyecto es justamente el haber incorporado a Guatemala. Y además estamos incorporando a los franceses a la Universidad de Lyon, y con ellos esperamos construir un programa multinacional sobre toda la zona de los Usumacinta. Y esto lo queremos usar como punta de lanza para tratar de promover para Centroamérica y Caribe un programa de estudios sobre impactos de cambio climático. Nuevamente regresamos al IPCC. Los reportes del IPCC dicen dos cosas. Una, tenemos una visión global sobre indicadores de impacto de cambio climático. Lo que nos falta es bajar de escala. O sea, hay que empezar a bajar el nivel de la escala porque no se comporta igual en microregiones los impactos del cambio climático. Entonces hay que entrar, dice, ya tenemos información global, pero nos faltan los locales. Entonces hay que empezar a proporcionar información a un mayor detalle. Y segundo, dice el IPCC, una de las regiones que más van a ser impactadas por el cambio climático son las regiones de trópico húmedo. Pues justamente estamos en las regiones de trópico húmedo. Entonces hay que empezar a trabajar. Y hay que trabajarlo de manera regional. O sea, no vamos a entender el fenómeno si no lo vemos regionalmente y no nada más en el sureste. Hay que verlo regionalmente con Centroamérica y Caribe. Entonces, a mí me da gusto compartir el que en Tabasco vamos a tener este proyecto y que Tabasco puede ser un pivote muy interesante y estamos colocando a Tabasco en la discusión sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones climáticas y con una perspectiva totalmente regional que rebasa nuestras fronteras. Todo esto va a tener implicación en términos de diagnóstico de cuál es el estado del ecosistema, cuál es el nivel de degradación del ecosistema, cuáles son las posibilidades de instrumentar políticas de restauración. Uno de los temas que a nosotros nos preocupan es el problema de la palma de aceite, ¿no? O sea, qué efectos va a tener la extensión de la palma de aceite. La palma de aceite, en el caso de Indonesia, está acabando con los orangutanes, ¿no? O sea, ya se ha avanzado tanto y ha arrasado tanto con la selva que está acabando con los orangutanes. Entonces hay que tener cuidado a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Cuál es la calidad del agua, ¿no? O sea, ahorita estamos diciendo que es la mejor calidad de agua, pero tenemos una serie de explotaciones más del norte, minas en Guatemala, se están usando del lado de Guatemala, tengo entendido, fertilizantes insecticidas que ya están prohibidos a nivel mundial y que en México no se venden, pero esos insecticidas van a derramar sobre el río. ¿Cuáles son las implicaciones para la salud? ¿Cuáles son las posibilidades para buscar otras opciones de desarrollo más sustentable para las poblaciones de la región? O sea, hay una cantidad de temas que no nos los vamos a acabar en los próximos años, pero lo que más nos interesa es llamar la atención sobre la importancia de preservar una cuenca que es fundamental para los servicios ambientales y que es fundamental para la salud de la región y del planeta. A nivel nacional, ¿cuál es la magnitud de este centro? ¿Cómo se compara con otros tipos de centros de investigación? Nosotros somos un centro recién nacido, somos un centro bebé, nos falta mucho por hacer. Lo que nosotros decimos es que somos un centro muy frágil, pero con mucha creatividad. O sea, falta, o sea, el centro está en sus inicios. Claro. O sea, si yo te digo, por ejemplo, está el INECOL, el INECOL que está en Veracruz, en Coatepec,
El INECOL debe tener ahorita unos 80, 90 investigadores. Nosotros tenemos 7, 8 investigadores. Ahora con el proyecto de los Sumacita nos vamos a ir a 30, 40, claro, ¿no? Temporalmente. Si nos comparamos con el CICI de Yucatán, el CICI también es un centro que debe tener... ¿Ese de qué es el CICI? Es un centro en donde trabaja sobre todo cuestiones muy vinculadas a la agricultura, ¿sí? Se mete mucho con cuestiones de genética. Ellos han desarrollado proyectos interesantes sobre los agaves. Ellos han trabajado mucho con los tequileros del norte para la extensión del agave tequilero, ¿no? Trabajan mucho sobre copra, coco. Es un centro bastante complejo y también se empiezan a meter en temas de cambio climático. Entonces, frente a esos centros, pues somos un centro todavía muy pequeño, pero que yo creo que tiene muchas potencialidades. Y la importancia de que esté, que es importante que esté aquí, y con una mirada regional, desde Tabasco. Muy bien, nos tenemos que ir a otro corte. Ya regresamos con esta plática con el doctor Rafael Loyola, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto ya lo... Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Hola, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Mi nombre es Isco Batli Jiménez, me acompaña como siempre mi amigo Ismael Carballo en esta emisión con una charla interesantísima con el doctor Rafael Loyola. Como digo yo, también me da mucho gusto que sea sociólogo, colega, somos escasos y escasos sobre todo sociólogos o científicos sociales que se involucren con el tema del medio ambiente, ¿no? Rafael, sin lugar a dudas, se hace fundamental. Ya no es nada más una moda o una inquietud pasajera, sino que ya realmente es un tema de, pues incluso me atrevo a decir como de obligación, ¿no? Social en ese sentido. Y bueno, Rafael, platícanos un poco más de la integración regional que estaban planteando para el centro y sobre todo también un poco los alcances y resultados que esperan ustedes, porque también es cierto, la ciencia ve un paso distinto, ¿no? De pronto la ciencia logra tener una serie de avances y descubrimientos importantes, pero se piensa que son saltos cuánticos de la noche a la mañana y no es así, ¿no? O sea, todo lleva un proceso. Dices que el centro pues es un recién nacido, tiene 4 años y sin lugar a dudas, pues el proceso de investigación pues se va a llevar también una serie de años importantes, ¿no? Entonces,
Ahí, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo esperas? ¿De qué otros actores consideras tienen que involucrarse? Si la iniciativa privada, los gobiernos. Por ahí platícanos un poco ya para cerrarlo. Y que nos comentes tus libros, porque claro, por favor. Trajiste tus libros de recomendación. Ese es mi chamba. Muy bien. No. Bueno, dos cuestiones. Una, primera, lo que estás mencionando se me hace muy atinado, y sobre todo para meterme en dificultades, porque yo soy experto en meterme en dificultades, ¿no? Espero que no me meta ahora en demasiadas dificultades. Yo me critico de haber llegado tarde a estos temas. O sea, yo como sociólogo me dediqué un tiempo al tema de sociología política, luego metí al tema de historia política, ¿sí? Y en los últimos años me empecé a meter en temas de ciencia y sociedad, que es un poco más cercano a estos temas. Y ahora que estoy en este tema me doy cuenta de lo que hemos perdido los científicos sociales. O sea, hay una cantidad de temas nuevos que tenemos que abordar y que no los estamos abordando, ¿no? Y es obligado, o sea, por ejemplo, el tema del agua es un tema social. No hay muchos investigadores trabajando el tema de agua. El tema de energía también tiene un fuerte componente social, no lo estamos abordando. El tema de salud es un tema también social y no lo estamos abordando suficientemente. Y desde luego el tema del cambio climático, como lo estábamos comentando hace un rato, antes que nada es un tema social. Eso me hace a mí entender por qué un sociólogo metiche como yo ha logrado meterse en el tema, porque empiezas a ver todo el componente social de una problemática como esta. Dos, el otro tema que también se me hace que es importante es los tiempos de la ciencia. Yo les cuento una anécdota. Cuando llegamos aquí al centro, fuimos bombardeados y querían que fuéramos como una fábrica de panes, ¿no? De que instalamos la fábrica y a las 2 semanas ya estamos produciendo panes, ¿no? Dando resultados. La ciencia efectivamente así no es. Hay que darle tiempo, tampoco tiempos tan largos, pero hay que darles tiempo porque además los buenos investigadores no están allí en la Catedral de la Ciudad de México, no sé, aquí donde se pongan en Villahermosa, ahí con su letrerito de soy carpintero, soy plomero. Claro, soy investigador. Soy investigador, no hay. Sí. O sea, en este país hay un exceso de investigadores que no están siendo absorbidos por las instituciones, pero los buenos investigadores hay que buscarlos, ¿no? Y hay que darles tiempo a que empiecen contando con este fenómeno de fuga de cerebros, ¿un poco o no es tanto? No, yo creo los que se van a estudiar fuera y que ya no quieren volver. Creo que se está dando, pero con todo y eso hay muchos investigadores que requieren un espacio de trabajo. Claro. Sea un esquema viable, ¿no? ¿Sí? O sea, México ya no tiene la capacidad de absorber. Ayer estaba yo en una reunión de CONACYT, que van a hacer una serie de una reingeniería en los centros CONACYT, y estaba yo viendo el dato que desde la época del presidente Cedillo no se ha creado un nuevo centro CONACYT. O sea, siguen siendo los mismos 27 centros desde el gobierno de Cedillo, que fue el 88, no, los 90, ¿no? Sí. Entonces ya llevamos 20 años y no hay nuevos centros. Estaba yo viendo los Max Planck, que es un sistema de centros alemanes, son 127 centros. Aquí en los centros CONACYT nada más son 27 centros, entonces uno ¿qué está haciendo? ¿Y el instituto madre es el Max Planck y tiene 127 o...? El Max Planck es un sistema de centros de investigación que son 127 centros. Correcto. ¿Sí? En los centros CONACYT es un sistema y son nada más 27 centros. Hay algo que no estamos haciendo bien y todos son públicos en el Max Planck, ¿eh? Sí. No como la idea que hubo en algún momento en México con los gobiernos del BAN que decían, ahora son el sector privado que tiene que invertir en ciencia. Pues el sector privado apenas está empezando a aprender para qué sirve la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que hacer aquí en Tabasco y la región es empezar a generar una cultura de lo que es la ciencia, ¿sí? Que no existe. Entonces, un programa como el que ustedes tienen es muy importante para dar a conocer los tiempos de la ciencia y empezar a aprender el valor de la ciencia. Yo veo el caso de Yucatán, donde hay un polo científico impresionante, lo veo con envidia. Veo el caso de Querétaro, donde hay un polo científico impresionante. Nuevo León hay un polo científico impresionante. San Luis Potosí, nadie cuestiona la importancia de la ciencia. Y ya el sector privado y el sector público le está apostando a la ciencia,
Tabasco apenas empieza a apostarle a la ciencia y falta mucho por hacer en la ciencia. Yo recuerdo por ahí que una de las críticas, por ahí salió uno de los críticos a nosotros hace 2-3 años cuando empezamos a trabajar, a alguien que le dieron una enorme difusión en un medio de comunicación donde decía, ¿por qué más investigadores en Tabasco? Tabasco ya no necesita más investigación, no nada, necesitamos otras cosas, no investigadores. Híjole, ante esas para cosas... mandarlo a la escuela otra vez. No hay nada que... O sea, no se puede responder nada, porque lo que está diciendo es una es ignorancia supina. Es una ignorancia absoluta, total. Esta región y el país necesita más investigadores, más organismos de investigación, y además no somos tan caros, somos bastante baratos. Al otro tema al que iría yo es que a nosotros, el centro se instaló por una invitación del gobierno de Tabasco, todos nos involucramos, de hecho yo soy investigador de la UNAM, a mí la UNAM me manda a colaborar, y nosotros venimos aquí no a competir con las instituciones que ya existen ni a robarnos a la gente que ya existe, a los buenos investigadores, sino para agregar y para sumar. Y yo me congratulo de que nuestras relaciones con la UJAT son espléndidas. Uno de los más importantes aliados del centro es el rector de la UJAT, el doctor Piña. Aquí en los recintos de la UTAP, uno de los apoyos que yo siempre tuve desde que iniciamos estos es el maestro Fernando Calzada, que es el rector, ¿no?, de la UTAP. Siempre se ha portado muy bien. Incluso aquí al lado tenemos un terreno que no tiene acceso, un terreno de 4 hectáreas, y en su momento me dijo, Rafael, no te preocupes, si van a empezar a construir, yo les dejo que entren por aquí en lo que ustedes construyen el terreno. O sea, una gente sensible. Hemos encontrado también la simpatía de empresarios tabasqueños, ¿sí? Empresarios tabasqueños que son sensibles al tema ambiental y que poco a poco, por lo que ellos nos dicen, se han involucrado y han empezado a entender qué es lo que pasa en materia de cambio climático. Entonces, nuestra relación con Ecosur, tenemos una espléndida relación. O sea, nosotros venimos aquí a sumarnos a los esfuerzos que ya se vienen haciendo de tiempo atrás para la ciencia. La UJAT, sin duda, en los últimos 15 años ha hecho esfuerzos significativos en materia de ciencia, y el hecho que esté aquí una patita de la UNAM, una patota del CONACYT para esto, pues yo creo que son contextos y oportunidades que habría que aprovechar nuevamente, porque es en beneficio del Estado y en beneficio de la región. Y en ese sentido, una de las preocupaciones del centro es pues tratar de hacer buena investigación, ¿no? E investigación únicamente que sirva para que los investigadores mejoren su posición en el ENI, que por lo que me enteré a ti no te gustan demasiado los intelectuales y los intelectuales. Yo creo que también los científicos y los pseudocientíficos que nada más andan en la escalera de si llegan al SNI 45. Esos a mí tampoco me gustan mucho. O sea, no nada más es para hacer papers, hay que transferir conocimiento, hay que tener impacto, hay que trabajar con las comunidades, y todo este proyecto sobre los humacientes para un trabajo con las comunidades, trabajo con los empresarios, trabajo con los agricultores y también trabajo con el sector público. Los fondos regionales de ciencia y tecnología, pues FORDECIT, sí, es un modelo, es una convocatoria, es un fondo de investigación que tiene como objetivo que la investigación que se haga se transfiera. O sea, si nosotros no tenemos usuarios, no nos dan el FORDECIT. ¿Cuáles son los usuarios que tenemos y que firmaron que les interesa lo que vamos a hacer? Las Secretarías de Medio Ambiente de Tabasco, desde luego, Chiapas y Campeche, las Secretarías de Ciencia y Tecnología, obviamente, de Tabasco, de Campeche y de Chiapas. El INEC también está interesado en lo que nos hagamos, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Corredor Biológico, ¿sí?, que también está interesado. Toda la investigación que hacemos está marcada para hacer buena ciencia, hacer buenos diagnósticos, pero hay que transferir conocimiento. Y finalmente, una de las virtudes que tiene este trabajo, y que yo creo que es el signo de la investigación actual, es que estamos sobre temas locales de alcance global. Claro. O sea, el tema de cambio climático es un tema local de alcance global. ¿Quién puede discutir que el cambio climático no existe en la India y no existe en Estados Unidos y no existe en la Antártida? Pues, en Tabasco. Ese es lo que pretendemos hacer. Con esto nos estamos divirtiendo y yo espero que con esto cumplamos a las expectativas de quienes nos dijeron
vénganse a ayudarnos a fortalecer las capacidades científicas de la región. Aquí en la UTAP tomen nota de la página electrónica del centro, precisamente la UTAP, porque seguramente habrá muchos que se interesen en esta plataforma, que es www.ccgss, que es el acrónimo del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Nos quedan ya muy pocos minutos, así que le vamos a dejar a Rafa que nos recomienda sus libros para concluir con el programa. Como Ismael me puso a hacer mi tarea, yo les voy a recomendar 4 libros. Uno que yo estoy leyendo en este momento, que se llama De animales a dioses. El autor es Yuval Noah Harari, que es un judío, un israelita, que es un libro de editorial Debate que está creando polémica a nivel internacional. Es una visión de la historia muy interesante, ¿sí? Desde no es de la religión, sino desde los orígenes del hombre hasta la época actual. Correcto. Toda la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y los grandes cortes históricos. Realmente es un ensayo muy provocador, muy interesante, y que ha provocado, insisto, revuelo a nivel internacional. Y con el tema de lo del Usumacinta, yo estoy leyendo en este momento, y se los voy a recomendar enormemente, 3 libros de Jan de Vos. Jan de Vos, aquí me lo escribieron mal, caramba, es Jan de Vos. Jan de Vos, lamentablemente él falleció, es un historiador de origen belga, que desgraciadamente murió hace unos 3 o 4 años. Él trabajaba en Ciesas San Cristóbal de las Casas, Ciesas Sureste. Yo tuve la fortuna de ser su amigo y me lamento de en ese momento no haberme dado cuenta de la relevancia que él tuvo como investigador. Sin duda yo creo que es el investigador que mejor conoce la selva lacandona y que mejor conoce la zona del Usumacinta. Y él hizo 3 libros que yo creo que son emblemáticos y que hay que revisar si nos interesamos en el tema del Usumacinta. Uno es un libro que se llama Una tierra para sembrar, primero La paz de Dios y del Rey, la conquista de la selva lacandona de 1525 a 1821, que es todo, o sea, antes de la independencia, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con los lacandones en esa región? El segundo libro se llama El Oro Verde, la conquista de la selva, que es todo lo que pasa en la selva, o sea, la conquista de la selva lacandona por los madereros de 1822 a 1949. Y un tercer libro que se llama Una tierra para sembrar sueños, historia reciente de la selva lacandona, que da una visión ya más contemporánea de la lacandona, que es de 1960 a 2000. Los 3 son publicados por el Fondo de Cultura Económica. Es un investigador serio, acucioso, un investigador con una muy buena pluma, con un gran compromiso con los indígenas, pero sin duda es un trabajo histórico de primera calidad y con una excelente pluma. Ampliamente recomendables y que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Muy bien, pues Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí. Fantástica la charla. Y bueno, y el espacio abierto, claro, seguir hablando para que vengan después investigadores del centro o quieras comentar alguna iniciativa particular. Bienvenido a Lagarto Culto. Gracias, Rafa. Perfecto. Porque los lagartos también leen. Nos vamos, hasta la próxima. El Lagarto Culto. Esto fue El Lagarto Culto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Hasta la próxima.